porque México logró una prórroga de 90 días más para la entrada en vigor de los aranceles del 30% anunciados por Estados Unidos. Así se informó tras la llamada de esta mañana entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo Donald Trump. En la conversación también estuvieron presentes Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Son 90 días, nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Por su parte, Donald Trump compartió el mensaje que vemos en este momento en pantalla. Señaló que las complejidades de un acuerdo con México son algo diferente a otros países debido a los problemas y a las ventajas de la frontera. Lo acompañó el vicepresidente Vance y otros miembros del gabinete. Dijo que se va a mantener la cooperación en la frontera en todos los aspectos de la seguridad, incluyendo el control de drogas, su distribución y la inmigración ilegal a Estados Unidos. Por supuesto, también hubo reacciones adversas en México, generaron ruido. Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos en el gobierno de López Obrador, dijo que la posposición por 90 días alarga la incertidumbre, que se mantienen los aranceles al acero y al aluminio, y además el de 25% por el tráfico de fentanilo que se aplica a todos los productos que no están cubiertos por el TEMEC. O sea, de acuerdo con Marta Bárcenas, no se logró ninguna reducción. Y precisamente más tarde la Casa Blanca ratificó que México va a seguir pagando aranceles, los que ya estaban impuestos. Detalló que se espera mayor cooperación con nuestro país y esto fue lo que dijo. I do want to reiterate what the president said about Mexico. Mexico is still paying tariffs. They're paying a 25% tariff on fentanyl, 25% tariff on cars, a 50% tariff on steel, aluminum, and copper. And additionally, Mexico has agreed to immediately terminate its non-tariff trade barriers, of which there are many. And as the president said, we will continue to talk to Mexico over the next 90 days with the goal of signing a larger trade deal. The key to this, again, is Mexico has agreed to terminate those non-tariff barriers and to continue to work with us in good faith. Mexico is a very unique situation of all the other countries around the world because, of course, we share our southern border with Mexico. Y seguimos con este tema. Quien tiene, por supuesto, un análisis muy puntual es David Páramo, padre del análisis superior, que nos mandó este video desde sus vacaciones. ¿Qué tal, Jim? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy es uno de esos días donde queda claro que el padre del análisis superior, o sea, yo nunca me equivoco. Que cuando hago pronósticos, cuando hago visiones de materia económica, no me equivoco. La última vez que platiqué, o quizá la penúltima vez que platiqué contigo y con Max en este programa, les decía que había una preocupación innecesaria, muy innecesaria, sobre el tema de los aranceles de Donald Trump. ¿Y por qué lo decía? Porque había muchos que estaban asustadísimos, verdaderamente apanicados por el arancel que impondría Donald Trump el 1 de agosto. Yo les dije, no lo va a aplicar, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a Donald Trump lo que le interesa muchísimo más es mantener la expectativa, mantener el rollo, mantener la incertidumbre, que tomar decisiones concretas que claramente en este caso serían ruinosas para el gobierno de los Estados Unidos. Y no solo para el gobierno, sino también para sus habitantes. ¿Por qué? Porque ponerle aranceles a productos, particularmente a los productos mexicanos, implica que los costos suban. Hoy se conoció la inflación en los Estados Unidos y sigue creciendo. Ese es un indicador que
termina deteniendo a Donald Trump. Un 2.6 en la inflación en los Estados Unidos es mucho, es muchísimo. Tan es así que la Reserva Federal tomó la determinación de no incrementar la tasa de interés o de no disminuirla, de no moverla, causando la furia precisamente de Donald Trump. Y así las cosas, decide no aplicar los aranceles como ya lo habíamos adelantado, pero no es la única de las buenas noticias para la presidenta Claudia Sheinbaum. Resulta que hay una pequeña mejoría de acuerdo con los datos del INEGI en la actividad económica, en el crecimiento del Producto Interno Bruto. También es una confirmación de lo que yo muchas veces he dicho. No habrá una recesión como la que se temieron. Al principio de este año había quienes decían que iba a haber recesión, que la discusión no era cuándo iba a ser la recesión, sino qué tan profunda iba a ser. Había quienes hablaban del 2008, 2009, y yo les decía que quizá podría la economía caer, pero que iba a ser mucho más parecido a 2013 o 2019 que a una gran caída económica. Hoy los datos del INEGI muestran que hay una ligera recuperación. Recapitulando, alguien podría decir que México no se quitó el tema de los aranceles porque los prorrogó otros 90 días Donald Trump. Sin embargo, el prorrogarse y el discurso de Donald Trump que habla de, bueno, ya nos vamos conociendo y vamos acercándonos hacia la firma de un nuevo acuerdo comercial de largo plazo, es señal inequívoca de que las cosas se están viendo mucho menos mal. Un día redondo para Claudia Sheinbaum y para mí, para el padre del análisis superior. Querida Kim, te mando un abrazo a la distancia. Como siempre, muchísimas gracias a David Páramo y sus acertados comentarios. Y ayer le dimos a conocer en este espacio una brutal golpiza que propinó un basquetbolista a su pareja. Hoy vamos a recordar otros polémicos casos en el mundo del deporte, la pieza de todos los días de Daniel Ibáñez. Un deportista perdió la cabeza y dejó inconsciente a su pareja. El ex basquetbolista Igor Cabral fue detenido el sábado 26 de julio en Natal, Brasil. ¿Cuál fue el motivo? Este sujeto fue captado por cámaras de seguridad agrediendo a su pareja dentro del elevador de un condominio. El jugador de baloncesto tiene 29 años. En un inicio se reportó que la agresión contra su novia fue debido a una discusión originada por una supuesta escena de celos. Sin embargo, más tarde, ya con las autoridades presentes, el jugador intentó justificar su conducta alegando un supuesto episodio de claustrofobia. En apenas 35 segundos que dura la agresión, Cabral lanza decenas de golpes a su pareja, Juliana García, quien intentó detenerlo. Tras la golpiza, el sujeto toma del brazo a la mujer, intercambian algunas palabras y juntos abandonan el lugar. Actualmente, la mujer está hospitalizada. Del básquetbol nos vamos ahora al fútbol. En marzo del 2020, Renato Ibarra, entonces jugador del América, fue detenido por agredir a su entonces pareja, Lucely Chalá, que se encontraba embarazada. Según los reportes, los primeros cargos que se le imputaron fueron por tentativa de aborto y feminicidio. Pese a los hechos, en 2021 el jugador quedó absuelto. Tuvo que ir a terminar con el caso a una cárcel en la Ciudad de México y su carrera continuó en ese momento en el equipo Atlas. Hola amigos, soy Renato Ibarra. Quiero enviarle este mensaje a todas las mujeres, a la afición, al público en general. Si no lo he hecho antes es porque me puse a pensar bien las cosas, a meditar todo lo que tenía que decir y pues también decirles
expresarle a Lucerli mis más sinceras disculpas por lo que pasó aquella noche, donde hubo una discusión verbal, más no una agresión física. Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Ahora entra a nuestra lista una estrella mundial tan polémico como él solo. Hablamos de Diego Armando Maradona. Fue campeón del mundo, bueno, incluso hasta le hicieron en Argentina una iglesia llamada la Iglesia Maradoniana en su honor. Así de importante fue este exfutbolista en la cultura del deporte. Si bien estuvo involucrado en polémicas por uso de drogas, su paso por el deporte dejó una huella imborrable, pero su actitud en sus núcleos más cercanos no fue para nada ejemplar. En 2014, la cadena de televisión argentina El 13 difundió un video en el que se puede ver a Diego Armando Maradona en aparente estado de ebriedad, increpando y golpeando a su pareja, Rocío Oliva. En el video, de unos 30 segundos, se puede ver a Maradona recriminando a su pareja que esté pendiente de su celular. Según el diario Clarín, meses antes Oliva declaró que era víctima de violencia de género. Seguí mirando. Pará, loco. Seguí mirando. Seguí mirando tu teléfono. Pero no puedo mirar mi teléfono. Seguí ¡Pará! mirando tu ¡Deja de teléfono. pegar, Diego! ¡Pará! Seguí mirando. Pará, loco. Seguí mirando. Seguí mirando tu teléfono. Pero no puedo mirar mi teléfono. Seguí ¡Pará! mirando tu ¡Deja de teléfono. pegar, Diego! ¡Pará! Ahora nos vamos al béisbol. Este caso se registró en septiembre del 2023. Julio Urías, pitcher de las Grandes Ligas, también fue acusado por violencia. En 2012, el pelotero llegó a uno de los equipos más importantes de la MLB, hablamos de Los Ángeles Dodgers. Su debut llegó hasta el 2016. Gracias a sus buenas actuaciones, el lanzador zurdo de origen sinaloense logró ser parte fundamental en el bullpen angelino. Incluso llegó a convertirse en un campeón de la Serie Mundial en 2020, donde cerró el juego de la victoria ante los Tampa Bay Rays. Sin embargo, él mismo acabó con su carrera en 2023. Las autoridades de Los Ángeles lo detuvieron por agredir a su pareja, situación que provocó que los Dodgers lo colocaran en la lista de inactivos y ofrecieran a la policía colaboración total en el caso. Lo más grave del caso es que Urías ya había tenido una acusación por violencia en 2019, sin embargo en aquel momento no se presentaron cargos. Si hablamos de pitchers mexicanos, está también el caso de Roberto Osuna. De acuerdo al reporte de la policía canadiense, en 2018 Osuna fue detenido debido a una acusación de violencia doméstica. El departamento de policía informó la detención en su casa luego de que enfrentara cargos por golpear a una joven de 18 años de edad. Por tal motivo, el entonces jugador de los Blue Jays, los Azulejos de Toronto, tuvo que comparecer ante la corte para aclarar la acusación. Cerramos con dos casos supermediáticos que involucran al deporte de los puños. En 2012, fue detenido Floyd Mayweather Jr. por jalar el cabello y torcer el brazo frente a sus hijos, a la mujer con la que los tuvo. Y Mike Tyson, la leyenda del pugilismo, estuvo 6 años en prisión por golpear y abusar sexualmente de una joven de 18 años de edad. Para La Saga, Daniel Ibáñez. Recuerden que esta nota la pueden encontrar en el portal de La Saga en YouTube. Y ya se los decíamos al principio de este programa que bajó la desigualdad en México. En 2024 mejoró la distribución del ingreso entre los hogares, según datos del INEGI. El cambio se atribuye a los programas sociales, al envío de remesas y también a mayores remuneraciones al trabajo. Saludamos al doctor Mauricio Rodríguez Abreu. Él es el titular de Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Doctor, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo es este tema de que somos un país menos desigual ahora? ¿De qué se trata?
Claro, el día de ayer presentamos los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, en los cuales recopilamos durante varias semanas y con varios instrumentos información sobre cómo los hogares obtienen ingresos, cuáles son sus fuentes, a quiénes reciben entre los hogares y además cómo utilizan estos recursos. Entonces, con base en esta información, es posible caracterizar a los hogares del país y estimar su ingreso, además el ingreso corriente, digamos lo que reciben regularmente, así como el gasto y el uso que hacen de este recurso. Entonces, con base en esto, precisamente lo que observamos es que entre el 2022 y 2024 se da un crecimiento de ingreso de todos los hogares, pero principalmente crecen más aquellos hogares en los grupos que tenían menores ingresos. Es decir, el primer decil donde están el 10% de hogares con menores ingresos crece un poco más y por el contrario, el decil más alto, el 10% de hogares con mayores ingresos, crece un poquito menos. Y de hecho, cuando comparamos el histórico del que tenemos origen en esta serie de encuestas de 2016 al 2024, vemos cómo se ha reacomodado el ingreso. Entonces, digamos, antes, por ejemplo, el 10% de los hogares que tenían menos ingresos concentraba el 36% del ingreso total, ahora baja al 30%. Y esto, pues bueno, como consecuencia o como bien lo señalabas, hay indicadores, resumen que nos permiten ver cómo está la desigualdad. Y una forma de verlo es primero la brecha, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces más gana o tiene ingresos un hogar de los que ganan más contra respecto a los que ganan menos? Y empezando en el 2016 era, por ejemplo, 21 veces más. El 10% de hogares que más ingreso tenía recibía 21 veces más ingreso que el 10% de hogares que menos ingreso recibía. Y eso ha ido bajando poco a poco y ya en el 2024 es 14 veces más. Digo, aún sigue siendo una brecha muy, muy grande, pero se ha disminuido por diversos factores. Ya lo mencionabas, el trabajo es la principal fuente de ingresos de los hogares, y pues ahí vemos principalmente un incremento en ingresos por trabajo en los deciles más bajos, pero también, claro está la importancia de los programas gubernamentales, las transferencias de programas hacia los hogares. Doctor Mauricio, ¿en qué estados se ha visto más esta disminución y en cuáles estados aún continúa el rezago? Claro, también hay que tener en cuenta que en mitad del periodo que estamos analizando, por ejemplo, estuvo el 2020, que fue un año en el cual levantamos la información y también fue un año atípico de pandemia. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, en el 2020, vimos cambios muy importantes, disminuciones de ingreso en entidades como Quintana Roo, como Baja California Sur, que dependían fuertemente del turismo. Pero en términos generales, lo que vemos entre el 2022 y 2024 fue un incremento los más importantes se observaron en el estado de Nuevo León, que de hecho es el estado que reportó el ingreso más alto, con 39,000 pesos mensuales en promedio por hogar. Y no solamente es el más alto, sino creció 23% con respecto al anterior. La anterior medición, que fue en 2022. Si nos vamos al extremo opuesto, es decir, el estado que reporta el menor ingreso, ese fue Chiapas, con un ingreso promedio por hogar de 13,086 pesos aproximadamente. Y no solamente es el menor ingreso, sino que también es el único estado que entre 2022 y 2024 presentó una disminución en el ingreso. Y esto fue principalmente por diferencias en los comportamientos entre digamos, el ingreso por trabajo en el contexto urbano y rural. Ya lo mencionaba que el ingreso por trabajo es la principal fuente de ingreso de los hogares. Básicamente cuenta o representa el 66% de los ingresos que tienen los hogares. Y en el caso del urbano, el crecimiento fue 10,6%, un poquito mayor que el ingreso general. Pero en el caso del rural fue 0,9%. Digamos, el contexto rural en México no creció mucho. Pero cuando vamos hacia las entidades federativas, pues sí vemos, por ejemplo, entidades como Chiapas, que el ingreso rural de hecho disminuye, pero también el urbano. Entonces ahí se combinaron los dos factores, porque si bien hay otras entidades en las cuales el ingreso en el contexto rural también fue negativo, tuvieron esas entidades un incremento en el ingreso en contextos urbanos, lo cual en promedio hizo que la entidad creciera un poquito los ingresos, ¿no? Entonces hay una diversidad de factores, y en el ámbito rural particularmente destaca que disminuyeron los ingresos por trabajo en actividades agropecuarias. En el caso de las mujeres, ¿tenemos algún dato específico por género?
Sí, claro, la encuesta es una de las encuestas que tiene una muestra de las muestras más grandes que tiene el INEGI y precisamente nos permite hacer análisis no solamente por sexo para ver estas desigualdades de género, sino que también podemos ver intersecciones a lo largo de distintas características. En términos generales, vemos una persistente brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Para poner en términos redondos o generalizados, por cada peso de ingreso que reportan los hombres, las mujeres reportaban 66 centavos de ingreso. Y esa cifra era hace 2 años 65 centavos. En realidad no se ha movido en términos, digamos, significativos esta brecha. Y además lo que observamos también es que podemos hacer análisis, por ejemplo, combinando género con escolaridad. Y sí, claramente vemos que la población que tiene mayores niveles de escolaridad, bachillerato concluido o algo de educación profesional o incluso posgrado, tiene mejores ingresos, pero la brecha se conserva tanto para, digamos, hombres y mujeres. Siempre los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres y eso se observa, les decía, con escolaridad, pero incluso podemos ver intersección con otras características como el número de hijas o hijos, la situación conyugal, la formación familiar y diversos factores que hacen que las mujeres reciban menores ingresos o que sus ingresos disminuyan más rápido. Por ejemplo, cuando vemos a los hombres, generalmente tienen un ingreso que va aumentando conforme tienen un hijo, dos hijos. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la etapa de la vida en los cuales se encuentran, ¿no? De ser jóvenes, tal vez tienen un ingreso un poco menor. Al tener una hija o un hijo, pues ya están un poco más grandes, entonces tienen mayores ingresos. Y en el caso de los hombres, el mayor ingreso se observa cuando ellos tienen dos hijos o hijas y en el grupo de edad de 40 a 49 años. En el caso de las mujeres, el mayor ingreso se observa con una hija o un hijo y en el grupo de 30 a 39. Es decir, si las mujeres tienen más hijos, en promedio su ingreso disminuye. Entonces ahí vemos cómo hay distintos factores, seguramente de mercado, laborales, y sí, o sea, la brecha que existe en diferencias de pagos a hombres y mujeres que resulta en esta brecha de género. En números, en pesos, también tenemos el ingreso promedio familiar. El ingreso promedio familiar, sí, el ingreso total familiar en mensuales sería 27,306 pesos mensuales aproximadamente. Ese es el ingreso total. De esto se divide en dos partes. Uno que llamamos ingreso corriente, que es el ingreso que reciben los hogares de manera regular, que sabemos, digamos, que van a recibir siempre y con el cual pueden disponer para todas sus necesidades, que ese representa el 95% del ingreso total, entonces sería equivalente a 25,955 pesos. Y hay un ingreso además que se le llama percepciones financieras, que son aquellos ingresos que los hogares reciben porque pudieron haber vendido algún producto o pudieron haber retirado alguna inversión, y esas inversiones pueden ser inversiones del sistema bancario, incluso una tanda en la cual participan muchas familias. Ese ingreso equivale al 5% del ingreso total y en promedio mensual un poco más de 1,350 pesos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio Rodríguez del INEGI. Gracias por esta explicación. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos la pregunta en el chat, ya lo sabe. La pregunta es si fue un acierto de Claudia Sheinbaum